enfocándonos pues como a las fracturas patológicas asociadas solamente pues como a los tumores del fémur proximal. Entonces, empezando, ¿qué es una fractura patológica? Tenemos que son fracturas que se dan en un hueso de calidad diferente. Y diferente es porque las características morfológicas y la parte pues como trabecular del mismo es distinta a la de un hueso sano, que está generalmente debilitado por un proceso secundario, que en este caso pues nos estamos refiriendo a tumores ya sean benignos o malignos, pero hay otras condiciones que también pueden debilitar el hueso y llevar al paciente a que presente a una fractura patológica. Tenemos que en cuanto a las causas tumorales, las lesiones benignas de lejos son la primera etiología. Incluso hay muchas partes que se dice pues, que una fractura patológica en el fémur proximal casi siempre pues, es como más diciente que lo más probable sea una lesión benigna que maligna. Los tumores malignos es menos frecuente y más que debuten pues como de entrada con una fractura patológica, aunque puede suceder generalmente pues no es como el cuadro inicial. Y la otra opción es que sea una lesión metastásica, que en el caso de los niños es excepcional. Digamos que en los neonatos, pues si se presentara, podría ser, por ejemplo, pensar en pues, que no sea una metástasis de un neuroblastoma o en metástasis también de tumores de tejidos blandos como rhabdomiosarcoma, pero pues es excepcional que se presente en el fémur proximal y con fractura, debutando con fractura. En cuanto a las lesiones de fémur proximal digamos que por incidencia de las lesiones, en cuanto a las lesiones benignas, que son las que tenemos a la izquierda, estas son las lesiones más frecuentes, teniendo que las primeras tres, pues es como digamos que las que se llevan pues como el mayor porcentaje, siendo el más alto para los quistes óseos unicamerales, y teniendo también que en cuanto a las lesiones malignas que se presentan con fracturas del fémur proximal, el osteosarcoma y el sarcoma de Ewing son pues como las lesiones más frecuentes, teniendo pues como una mayor prevalencia del osteosarcoma. En cuanto a las fracturas patológicas, traje esto simplemente como para llevarse en la memoria que las lesiones benignas son muchísimo más frecuentes cuando el paciente tiene una fractura patológica que las lesiones malignas. No quiere decir que por eso entonces uno de entrada vaya siempre a pensar que todas son benignas, porque uno se puede llevar sorpresas y sorpresas pues como desagradables al momento de intervenir un paciente que tenga lo que tenga es una lesión maligna. Sin embargo, es como para pensar de entrada que las primeras opciones son benignas y que es excepcional, pues es mucho más excepcional que los tumores malignos debuten con una fractura patológica. En cuanto a las manifestaciones, tenemos que, digamos que puede ser variado, como vimos en los casos, hay pacientes que no tenían ningún síntoma hasta que presentaron, por ejemplo, un trauma en algún otro segmento, ¿cierto? Y por alguna radiografía se encuentra la lesión. La otra es el dolor, que también puede estar asociado, por ejemplo, a traumas de baja energía. Muchos de estos pacientes uno ve que no tienen pues como la fractura evidente, pero como nos decía pues el doctor López, muchos de ellos hacen microfracturas, empiezan a hacer microfracturas alrededor de la lesión y esto les genera dolor y ahí empieza la sintomatología y esto lo que nos debe pues como llamar la atención es que más adelante el paciente de verdad pues sí se va a fracturar y va a ser mucho más difícil el manejo. Y lo otro es que en algunos pacientes también podrían debutar con cojera, con limitación funcional o pues como con síntomas más vagos, como el último que vimos que pasaba pues como un año consultando y no tenía pues como un tratamiento ni como no había tenido pues como ningún antecedente de trauma, pues se quedaba como en el limbo sin llegar a ser pues como las imágenes. Lo otro son las características radiológicas, fue pues como lo malo que decía, lo que hacía énfasis del profe en ser pues como muy importante como la semiología de lo que estamos viendo. No quiere decir que uno siempre con la radiografía simple pueda descartar que sea una lesión benigna o maligna, pero sí hay muchas cosas como vemos acá. Evidentemente, por ejemplo, la localización, eso es importante, uno por el tratamiento que vamos a hacer y dos, pues porque sí, describir no solamente que estamos en el fémur proximal, sino el compromiso de más metafisiario o del cuello, por ejemplo, o del área subtrocantérica. Lo otro es la matriz, o sea, si la tiene, muchas de estas lesiones benignas son lesiones, por ejemplo, elípticas, pero también vemos, por ejemplo, en este caso con el paciente que tiene una sospecha de una lesión maligna, que hay una producción de matriz ósea importante y todo eso se debe describir para empezar a pensar en la sospecha clínica que tengamos. La morfología, lo que se hablaban ahorita, Santi, de las zonas de transiciones, las lesiones benignas tienden a tener pues como unas zonas de transiciones estrechas, uno logra delimitar bien dónde está la lesión, mientras que las lesiones malignas tienden a no ser pues como tan fácil de delimitar en muchos casos. Y lo otro es la reacción perióstica, que es lo que siempre pues generalmente uno se enfoca, recordar que hay lesiones benignas que también hacen reacción perióstica, pero tienden a hacer reacciones periósticas uniformes,
no como las lesiones malignas tienden a ser reacciones periósticas más desorganizadas, y eso pues son como las pistas o las cosas que uno tiene que describir cuando uno tiene pues como una lesión tumoral que va a describir en una radiografía simple. El riesgo de fractura, que era lo que hablábamos, primero el tamaño de la lesión es importante. En el fémur proximal se han descrito pues como tamaños que si es de más de 2,5 de ancho o 3,5 de longitud, ya hay un riesgo importante de que el paciente pueda tener una fractura del fémur proximal. Lo otro es el paciente que tiene dolor. El paciente, lo que hablamos de las microfracturas, los pacientes empiezan a hacer microfracturas en la zona y esto les puede generar dolor, y lo que nos lleva a pensar eso es que pronto ya va a generar, pues se va a hacer una fractura patológica importante. Y lo otro son las corticales. Unas corticales muy delgadas hacen que el hueso sea mucho más frágil, sobre todo estamos hablando también en un fémur proximal, que es una zona de carga del cuerpo que se puede fracturar con mucha facilidad si no tenemos corticales suficientemente gruesas. O lo otro son la destrucción de la misma, o cuando tenemos ya abombamientos, por ejemplo, importantes, que también nos hablan de que toda esa parte de la arquitectura ósea está perdida y que el paciente con el más mínimo trauma o esfuerzo se puede fracturar. Ya en cuanto a la fractura, si ya el paciente que nos llega clínicamente, una fractura importante del fémur proximal, y estamos pensando que es una fractura patológica, o queremos descartar que es una fractura patológica porque no tenemos, pues es la sospecha clínica, la primera pregunta que uno se debe hacer siempre es si el mecanismo del trauma es consistente con la fractura observada. Esa es como la primera señal. Digamos que el fémur proximal generalmente está asociado a traumas de alta energía, pues en huesos sanos. Entonces, si tenemos como en todos esos pacientes que subiendo una escala se resbaló, se cayó pues en el baño, un trauma leve, si es se fractura, es lo primero que uno debe pensar, es que el paciente tenga una fractura patológica. El hueso pues no está sano. Lo otro es si la región anatómica es típica, y es lo mismo el fémur proximal, pues sí, los pacientes sí se pueden fracturar el fémur proximal, pero por ejemplo estas fracturas en el área subtrocantérica, generalmente asociadas a traumas de mucha más energía y que se presenten con facilidad, pues también le tienen que hacer a uno pensar de que algo no está bien en ese hueso. Y lo otro es la radiología, la parte de la descripción, si es un hueso radiológicamente normal. En este caso, pues es evidente que el paciente tenía, por ejemplo, en la imagen una lesión previa y se fracturó. Sin embargo, muchas veces cuando el paciente ya tiene la fractura, puede ser difícil saber si tenía una lesión previa o no. Uno tiene que mirar los bordes de la fractura, cómo es el patrón, el desplazamiento, si tiene pues como cambios previos de reacción perióstica, esos bordes esclerosos que le hagan a uno pensar que aparte de la localización y el mecanismo del trauma, ese hueso no se ve como de las características normales y requiera pues como un estudio adicional antes de empezar pues como el tratamiento que le vayamos a hacer al paciente. Los estudios adicionales van en consonancia con eso en cuanto a las imágenes, y es que muchas veces uno o necesita saber un poquito más o tiene la duda diagnóstica, que es completamente probable, como vemos en este paciente, pues el de ahorita de la lesión maligna, pues había que caracterizar la lesión y vemos pues como todo el compromiso que ya presumíamos desde la radiografía. Pero, por ejemplo, en este paciente que tiene esta lesión en el fémur proximal del quiste, pues a uno le queda la duda si era una lesión, pues un quiste óseo simple o un quiste aneurismático, que también se pesó en el momento del ingreso. Se le tomó la resonancia para eso. Recordar que uno o lo otro pues puede cambiar un poquito el manejo si requiere, por ejemplo, antes la biopsia de llevar a tratamiento quirúrgico con el estudio de patología, o en este caso de la derecha, donde el paciente presenta una fractura, se ve como un hueso que no es normal, pero uno no alcanza a delimitar bien la lesión, no alcanza, se ven otras lesiones pues como alrededor del acetauro, uno no queda pues como tan claro, y la tomografía, por ejemplo, en estos casos, nos podrían ayudar tanto a mirar bien el trazo como a describir bien pues como cuál es el compromiso óseo que tiene el paciente. En cuanto al momento para la biopsia, digamos que hay dos grandes. Uno es al momento de la estabilización, en el caso pues, de que el paciente se va a llevar a cirugía, los pacientes pues, ya con la fractura, que se hace mucho en las lesiones benignas. O la otra son las biopsias diagnósticas, que si tenemos la duda, si por las características clínicas y la característica radiológica de la lesión, uno tiene la duda de que pueda ser una lesión maligna, pues es mucho mejor llevar al paciente primero a la biopsia, hacer el estudio de patología y ya con la biopsia en mano definir si el paciente, pues el tratamiento específico que le vamos a dar al paciente. Si tenemos pues como toda la duda, esto es muy la experiencia pues como del grupo de oncología, pues que tienen como más experticia al momento de hacerlo, pero pues si uno tiene la duda es mejor pecar y esperar. Digamos que no hay un afán
así grave para llevar al paciente a estabilización rápida sin tener, pues si uno tiene la duda diagnóstica. Y lo otro es los cultivos. Ya se había mencionado, ahorita Hernán nos hizo un comentario al respecto, y es recordar que siempre nos habían dicho pues como es la premisa de que todas las lesiones, todas las patologías deberían cultivar y todas las infecciones deberían pues como llevar a patología. Si uno tiene una duda por la clínica, como se presentó el paciente, la lesión, las características del hueso o incluso el momento de tomar la muestra, uno tiene la duda, es mejor cultivar y no pasar, porque hay veces las osteomielitis crónicas pueden tener cambios importantes del hueso y se pueden parecer pues a una lesión tumoral. Entonces pues es mejor, digamos, que pecar al favor del paciente y cultivar. Si uno tiene pues también como la sospecha clínica o no tiene pues como la experiencia, es mejor pues como cultivar la muestra de patología. Y ya en cuanto al tratamiento, dependiendo pues como de la etiología, nos vamos a centrar en esto. Hay unos objetivos claros, y es que, como decía el propio Uribe, la mayoría de estos pacientes van a ser, pues casi todos son de manejo quirúrgico, pero entonces lo más importante es que siempre pues si necesitamos una reducción anatómica que le permita al paciente consolidar y rehabilitarse y volver a tener pues como dentro de todo su vida normal. Lo otro es que en los pacientes pues esqueléticamente inmaduros tenemos que intentar, al menos en lo posible siempre, preservar la epífisis y evitar que el paciente más adelante vaya a tener alguna complicación, alguna alteración durante el crecimiento. Lo otro es restablecer ese ángulo cervicodiaficiario. Como veíamos en uno de esos pacientes, pues ya tenía una coxa vara, son un fémur proximal varo, y evitar esto, pues las deformidades que después vayan a requerir algún tipo de corrección. Y lo otro es que siempre hay que rellenar, pues en la mayoría de los casos rellenar el defecto óseo o hacer aumentación con injerto para recuperar la arquitectura ósea y así también favorecer la consolidación. Entonces, en cuanto al quiste óseo unicameral, tenemos que es una lesión, es la lesión más común, es más o menos del 3%, pues como de todos los tumores benignos, pero en este caso, asociados a las fracturas del fémur proximal, es la lesión que más se presenta. Generalmente puede debutar con fracturas patológicas porque los pacientes pueden ser asintomáticos solo hasta el momento de la fractura o cuando empiezan a presentar microfracturas. Es una lesión que es radiolúcida, que siempre es tiende a ser siempre metadiaficiaria y es central, ocupa casi pues como toda la circunferencia del hueso. Hay una cosa que se puede ver cuando el paciente tiene microfracturas y es el signo de la hoja caída, que es lo que vemos acá en este húmero proximal, que es como si un fragmento de cortical entrara dentro de la lesión, y digamos que es medio patognomónico de los quistes óseos unicamerales. Y en el caso de que uno esté completamente seguro, si la experiencia a uno se lo permite, que es un paciente que tiene un quiste óseo unicameral, la biopsia se puede tomar, pues, el estudio de patología en el momento de la estabilización del paciente, pues de ser la estabilización quirúrgica. En cuanto a los quistes aneurismáticos, toda esa presentación se corrió. Tenemos que son lesiones que son localmente agresivas, pueden tener abombamientos de las corticales importantes, incluso llegar hasta romperlas, pueden tener crecimiento muy rápido y eso incluso a uno le puede siempre llevar a pensar que puede ser una lesión maligna. Recordar que los quistes aneurismáticos en un porcentaje pues, que es relativamente alto, puede ser hasta el 30%, pueden estar asociados, pueden ser osteosarcomas telangiectásicos. Entonces uno pues de entrada pensar que un quiste aneurismático es una lesión benigna, entonces por eso siempre nos lleva a caracterizarlo idealmente con resonancia y hacer una biopsia primero antes de llevar al paciente a cirugía, a la estabilización. ¿Cómo se tratan estos pacientes? Entonces, teniendo en cuenta que ya estamos seguros de que es una lesión benigna, tenemos que estos pacientes, si son pacientes que tienen alto riesgo de fracturas, el paciente todavía no se ha fracturado, pero como tenemos esos pacientes, como la paciente, la primer caso, tenemos un alto riesgo de fracturas, una lesión con en todo el fémur proximal, unas corticales muy delgadas, un quiste grande, que el paciente ya tiene dolor y se puede fracturar, y es un paciente menor de 5 años, se puede llevar a aumentación con injerto, y posteriormente la inmovilización, pues, o la inmovilización con un yeso pelvipédico. Sin embargo, ya el paciente que se fracturó, independientemente de la edad, o pacientes ya mayores de 5 años, sí deben ser llevados a estabilización quirúrgica con una osteosíntesis. Esto ya tiene unos criterios dependiendo si el paciente tiene una lesión que es dependiendo del tamaño de la lesión, si está más en el cuello, si está más hacia la región intertrocantérica o subtrocantérica, la extensión hacia la diáfisis, se puede elegir
el método de osteosíntesis. Me esperan un momentico, que es que como esta presentación no es el programa de PowerPoint, entonces no me deja modificar. No soy capaz de modificar. Era la imagen que les quería mostrar. En los huesos inmaduros, entonces tener en cuenta que dependiendo de eso se puede definir si el paciente tiene una lesión que va más hacia el área pues como intertrocantérica o hacia el área subtrocantérica, se puede definir dependiendo de la edad, si tiene con unos tornillos canulados o poner un dispositivo de HS, siempre respetando la fisis. Pero en lesiones ya muy grandes que abarcan pues casi todo el segmento, que no es posible dar un buen soporte para el dispositivo, se puede poner por ejemplo una fijación con pines, y de todas maneras estos pacientes deberían ser tratados con un yeso pelvipédico. Esto aplica para casi todas las lesiones benignas, digamos que son las pautas para el quiste óseo unicameral, así está pues la clasificación, pero digamos que en estas características de todas las lesiones benignas así se debería hacer pues como el tratamiento, obviamente siempre con aumentación con injerto. Ya en cuanto a la displasia fibrosa, que lo que habíamos visto al principio era como la otra que era muy prevalente, tenemos que este es el reemplazo de hueso normal por tejido fibroso. Se ven esas características, inicialmente uno ve cambios que pueden ser como inespecíficos, que van desde la región del cuello casi hasta la mitad de la diáfisis del fémur, como vemos en estas imágenes, que eso es un paciente pequeño, un paciente de 6 años que empieza a tener cambios que uno ve pues como más sutiles en la radiografía, pero cuando uno ve en la resonancia ya tienen compromiso importante. Esto es una enfermedad progresiva que no tiene pues digamos cómo detener la progresión, y los síntomas se empiezan a presentar más o menos después de los 10 años, que es cuando se empiezan a dar las deformidades en los pacientes. Esa es la deformidad característica que llamamos encallado de Pastor. La displasia fibrosa puede ser una enfermedad mono o poliostótica. Cuando es poliostótica, como vemos pues en la imagen de la derecha, esta paciente es una mujer de 15 años que ya tiene pues varias lesiones, aparte de la del fémur proximal, pues siempre nos tenemos que preguntar si estamos en el contexto de una enfermedad sindromática, generalmente asociada a trastornos endocrinos, buscar también manchas café con leche, pues que es el síndrome de Albright. Y aunque es raro, en la mayoría de las otras lesiones que no es el fémur proximal que se fracturen, como el fémur es una zona de carga y esta deformidad en característica altera tanto la mecánica de la cadera hasta el 50% en algún momento, cuando ya tienen la deformidad instaurada pueden presentar una fractura patológica, y ahí es cuando nos detiene, y esta parte es importante. En estos pacientes, cuando ya tienen la deformidad o se fracturan, pues hay que hacer osteotomías para corregir el varo, y posteriormente se ha demostrado que ya casi todos los pacientes tienen madurez esquelética. La fijación con dispositivos intramedulares es pues como la que provee mayor fijación y obviamente pues permite también la corrección angular. Y en cuanto a las lesiones malignas, tenemos que las dos que tenemos son el osteosarcoma y el Ewing, teniendo más prevalencia en los osteosarcomas. Hasta el 13% de los osteosarcomas pueden debutar con una fractura patológica del fémur proximal, con estas lesiones del fémur proximal. Como nos decía ahorita Hernán, primero hay que hacer una biopsia y tener en cuenta que si el paciente está fracturado, pues algo tenemos que hacer al respecto. Entonces, puede ser con una inmovilización con un yeso pelvipédico o una tracción esquelética, y empezar pues como el enfoque multidisciplinario. La quimioterapia neoadyuvante en muchos de estos pacientes hace que se disminuya el tamaño del tumor, pero incluso también puede hacer que el paciente logre consolidar hasta el momento, pues hasta que ya se define pues como el tratamiento luego de todos los estudios de extensión, que el tratamiento que le vamos a hacer. Aquí les traigo por ejemplo las imágenes de este caso, que es un paciente que tenía un osteosarcoma, un sarcoma de Ewing, se lo fracturó y estuvo pues como manejado inicialmente con un yeso, posteriormente con una tracción esquelética, posteriormente se le puso un yeso. El paciente logró casi consolidar con el tratamiento de quimioterapia neoadyuvante y pues posteriormente fue llevado a su procedimiento de salvamento. Y por último, para no olvidar lo que les decía de las infecciones, muchas veces uno se confía, tenemos lesiones en el fémur proximal que parecen lesiones benignas o tumores pues que vamos a estudiar, y puede ser una infección, una osteomielitis como en este paciente que lo que tenía era un absceso. Entonces, si tenemos la duda de diagnóstico, siempre debemos